Muchas de las experiencias de vida que todos hemos pasado y superado, a la buena o a la mala, nos han hecho ser ese ser extraordinario que somos desde el nacimiento. Sin embargo, no siempre ha sido valorado ni por ti ni por otros. El propósito de este espacio es inspirarte a mirar tu grandeza y multiplicarla. Es causar un mundo con personas auténticas, valoradas y realizadas, que tienen mucho que aportar desde su centro corazón y que reciben al Creador. Bienvenidos al Milagro de Ser Yo. Soy tu anfitriona Silvia Yacuna, mujer medicina de la Rosa Solar y mentora psicoespiritual. Iniciamos. Hola queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y bueno, pues estamos aquí de lujo porque tenemos una segunda parte con Alberto y bueno, pues muchas cosas que él tiene por compartirnos hoy las vamos a saber, las vamos a descifrar y las vamos a ocupar para nuestra vida personal. Yo espero que siempre esto sea para enriquecerte, para que tú pues veas cuáles son los caminos o las preguntas incluso que necesitas hacerte, cómo puedes cambiar un punto de vista desde donde tú estás viendo tu situación, desde donde tú estás calificando tu vida, porque como les he dicho antes, todos somos un milagro y somos igual que un diamante que bueno, se encuentra en una mina y en esa mina, que es la vida, bueno, el diamante no está pulido, así es que la vida nos pule y saca todo su brillo. Así es que estamos hoy delante de Alberto Canil, que justamente eso es lo que se permitió hacer desde una edad muy joven, lo cual no es tan común. Él empezó a hacerse cuestionamientos pues alrededor de los 30 años, a lo mejor un poquito antes, ahorita nos confirma, pero ya con experiencias desde la infancia que lo hicieron regresar a ver pues qué pasa conmigo y no nada más resolverse a él y ser el maestro de sí mismo, sino tener este programa maravilloso que se llama Automaestría, donde ayuda a otros a ser maestros de sí mismo. Bienvenido, querido Alberto. Mucho gusto de que estés acá de nuevo. Silvia querida, audiencia bonita, muchísimas gracias por este recibimiento, por esta nueva invitación que me extiendes. Yo estoy encantadísimo de estar aquí compartiendo espacio contigo, con la audiencia, con cada corazón que nos está escuchando desde donde nos está escuchando. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues para enmarcar un poquito algo de lo que nos dijiste el capítulo anterior, quiero decirle a la audiencia que no se pierda de escuchar completo el capítulo anterior. Yo solamente voy a dar así como algunos puntos. Alberto nació en Tabasco y creció en un pueblo que todavía no está tan influenciado, vamos a decirle bonito, por la prosperidad de la vorágine del mundo moderno y bueno, eso los hace tener más cercanía con la tierra. Él creció entre plantaciones de cacao, en una familia que se ha dedicado a cuidar, plantar y cosechar el cacao desde hace muchas generaciones y que bueno, pues el cacao es algo que se siembra en esa zona desde hace 5,000 años, imagínense, y su familia es guardiana del cacao. Hoy nos va a platicar también un poquito más de qué significa eso espiritualmente, porque es una maravilla que yo ya experimenté. Y bueno, pues él, pues como niño, sentía que tenía una depresión, o más bien tenía una depresión, en donde él pensaba mal acerca de sí mismo, se descalificaba a sí mismo. Sin embargo, pues mucho más adelante, él se descubre que no hay nada malo consigo mismo, sino que a través de un maestro él descubre que él no está generando esos sentimientos, sino que simplemente está captando los sentimientos de la humanidad que no está expresando ese tipo de emociones que descalifican, desvalorizan a una persona.
Así es que, bueno, pues él, al hacer conciencia de eso, entendió su propósito y dice, si yo no me desconecto, si puedo seguir sintiendo, entonces puedo darme cuenta de el dolor que está sintiendo la humanidad y puedo entender. Y ese entendimiento pues, se convierte en su gran aportación a la vida que está en acción y que seguro va a crecer todavía más, porque pues como humanidad desconectada de nuestros sentimientos y muy mentalizada, muy hacia la mente, pues necesitamos reconectar. Y un medio para reconectar, nos dice Alberto, pues es el cuerpo. Hacerle caso al cuerpo, escuchar el cuerpo, escuchar qué nos está diciendo y hacernos preguntas como esta que él nos dijo, que es, ¿qué estilo de vida quiero vivir? ¿Es este el estilo de vida que quiero vivir? ¿Es así como quiero vivir o quiero algo más? Y él se respondió a sí mismo, no solamente quiero experimentar en un momento la realización, sino quiero vivir en paz. En mi cuerpo quiero vivir en paz, en mis emociones quiero vivir en paz, en mi espíritu. Y bueno, pues ahí vamos a dejar este pequeño resumen. Alberto, muchas gracias por estar acá, como te digo, nuevamente. Y platíquenos un poquito más acerca de esta relación que tú empiezas a encontrar como una respuesta hacia hacerte caso, hacia escucharte. ¿Cómo es que esto te lleva a hacerte un maestro de ti poco a poco y cómo esto aporta a otros el poderse hacer maestros de sí mismos? Gracias, Silvia. Y de entrada, qué belleza de resumen de historia. Fíjate que a lo mejor uno siempre tiene la mirada hacia el futuro y no ve en retrospectiva todo el camino que ha avanzado. Y digo esto porque seguramente toda la audiencia que nos está escuchando, si pudiéramos ver todos, y es una invitación, si pudieran ver su historia en resumida, en retrospectiva, a la distancia, y ver todos los logros y ver cómo su historia los ha dignificado, creo que nos empoderaríamos más, ¿sabes? Y te agradezco mucho este resumen porque ni siquiera yo lo había resumido de esa manera y digo, wow, qué gran historia, ¿no? Sí, porque ya sabías la vida, como les decía al principio, nos va puliendo y nos va sacando el sitio de lo que realmente ya nacemos siendo. Pero bueno, pues hay que quitarle esas costritas que trae encima. Sí. Así es. Entonces la invitación para toda la audiencia es vean su historia en retrospectiva y a la distancia y que por favor ustedes también digan, wow, qué increíble historia he tenido, ¿no? Qué gran película, qué gran viaje. Bueno, Silvia, me preguntabas cómo fue que empiezan a hacer esta relación conmigo mismo y cómo empieza este despertar del maestro interno que todos tenemos, ¿eh? Esto no es algo, una particularidad de Alberto, esto es, y precisamente lo contamos con esa intención, ¿no? De que todas las personas que nos escuchan puedan tener esa conexión. Mira, yo me hice esa pregunta, cuál era el estilo de vida que quería vivir, qué era lo que sí quería sentir en mi vida, y la respuesta fue quiero sentir paz. Y mi trabajo en ese momento no me estaba dando paz. El tipo de vínculo que tenía con mi familia biológica no me estaba dando paz y las personas que tenía a mi alrededor no me estaban dando paz. Y fue la primera vez que yo me elegí a mí mismo y dije, a ver, si esto no me da paz, tengo que hacer cosas distintas, tengo que tomar decisiones. En el caso de mi trabajo, me salí, di las gracias, cerré ese ciclo y me fui a vivir lo que siempre había querido. Mi alma experimentaba paz desde ser emprendedor, desde tener mi propia visión, mi propio negocio. Pero en el caso de mi familia, pues no puedes dar la vuelta atrás, ¿no? O sea, no puedes decir adiós, personas, porque ahí hay aprendizaje, ahí hay un contrato, por así decirlo, aunque a mí me gusta llamarle más, hay escuela, ahí hay escuela. Entonces, empecé a tomar decisiones que me empezaron a
conectar con quien verdaderamente soy. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Y las circunstancias que hasta el entonces yo había vivido y que no sé si a alguien de los que nos escucha le está pasando, no habían sido circunstancias elegidas, habían sido circunstancias automáticas, creo. O sea, yo pensaba que esa era la vida que me había tocado. Y con eso lo resumo, ¿no? Esta es la vida que me tocó, pero empecé a vivir una vida que sí elegía. Y cuando empecé a vivir la vida que sí elegía, empecé a entrar en contacto con mis miedos, con mis traumas, con mis inseguridades, con mis anclas, con mis creencias. Y si pudiera resumírtelo en una disciplina, digamos, fue porque empecé a tener una conexión mía a través de la espiritualidad. Porque la espiritualidad, independientemente de cuál sea nuestra creencia o nuestra filosofía, o tal vez nuestra religión, siempre nuestra espiritualidad nos tiene que llevar a conectarnos con nosotros mismos. De eso se trata la espiritualidad, ¿no? De la conexión con uno. Entonces, empiezo a buscar respuestas a través de la espiritualidad y ahí empiezo a crear esta relación conmigo mismo. Eso es. Fíjate que esto me hace pensar como que cuando volteas a verte, pues has acumulado como si fuera un mundo oscuro, que son las emociones que no gestionaste en su momento y probablemente muchas personas cuando tratan de hacer esa introspección y encuentran cosas desagradables, dicen no, mejor no, ¿no? Y justamente atravesando, digamos que en el oscuro, pues está la luz, está el paraíso de que llegas a ti. Es correcto, Silvia. Y mira, yo creo que todos en este planeta estamos en el mismo viaje. Y este punto en el que tú mencionas de voltear a ver dentro de nosotros y ver todo lo que no hemos querido ver durante toda nuestra vida es un proceso que requiere mucho amor. Vamos a ponerlo en estas palabras. Requiere mucho amor, pero ¿sabes qué requiere también mucho amor? Llevar la mirada hacia adentro. Un paso antes es llevar la mirada hacia adentro, porque estamos muy acostumbrados a culpar a la vida. No, es que la circunstancia, es que mi jefe, es que mi pareja, es que el tráfico, es que la economía, es que la política, es que todo mundo afuera. Y no llevamos la mirada adentro. Entonces, llevar la mirada adentro requiere amor y observar todo lo que hay adentro requiere amor. Hacerse cargo de todo lo que hay adentro requiere amor. Y creo que es el viaje en el que todos nos encontramos. Y las personas que no están llevando su mirada adentro, todo lo que hay adentro les está tocando la puerta. De una u otra forma, a través de cualquier circunstancia, salud, relaciones, carencias, mil formas que la vida te está diciendo, hey, tienes esto pendiente. Así es. ¿Y sabes por qué, Silvia? Porque todos venimos a este planeta con el propósito de hacernos responsables de nosotros mismos. Todas las personas que estamos en este momento, tú que me estás escuchando no estás exento de hacerte responsable de ti mismo. Y si no te haces responsable de ti mismo de manera voluntaria, todo eso que necesita que te hagas cargo, o sea, todo lo que traes dentro te va a tocar la puerta. Por eso ahorita hay tanta angustia, hay tanta estrés, hay tanta ansiedad, tanto que se está diciendo que el TDA y no sé qué, tantos temas que están surgiendo en la actualidad, tantas crisis emocionales que estamos observando. ¿Y sabes por qué? Porque llegó el momento de hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto nos está buscando. Y lo interesante sería que nosotros lo busquemos primero. Y esto es maravilloso porque es una oportunidad que tenemos en esta era. Este es el momento. Todos los que estamos en este planeta y que estamos
pues a flor de piel de la desconexión es el momento de aprovechar el cuestionarnos y el poder mirar hacia ese lugar que está adentro. Así es. Y a veces esto parece un poco sensacionalista o a veces tiene tintes también como de místico. Y la verdad es que no hay nada místico, aunque hay mucho de místico. Es como una gran paradoja, ¿no? Porque ¿en qué sentido digo que no hay místico? Porque es entender qué es lo que te da miedo. ¿Qué es lo que te da inseguridad? ¿Qué es lo que siempre has querido y nunca has luchado? ¿Qué es lo que te molesta de tus relaciones? Pero también hay mucho místico, porque del otro lado de eso, de ponerle atención a esto, del otro lado está en cuál es la fuerza, el núcleo, la frecuencia con la que tú vas a vivir esto. Porque si lo vivimos desde el ego, es decir, si vivimos el miedo desde el miedo, no, hombre, no vamos a llegar a ningún lugar. Si vivimos la inseguridad desde la inseguridad, nos vamos a retraumatizar, ¿no? Sería como el término técnico. Pero si vives el miedo desde el amor, si vives la inseguridad desde el amor, si vives la carencia desde el amor, la cosa cambia. Por supuesto. Y bueno, pues aprovechando que justo mencionaste esta palabra hermosa que tú utilizas, que es frecuencias, ¿sí? Estás hablando ahorita de emociones que tienen pues diferentes frecuencias, ¿verdad? Platícanos un poquito más de eso. Con gusto, mira. Todo en la vida corresponde al principio de vibración. Y es un término espiritual, sí, pero no precisamente. También es un término científico. Porque a veces habemos dos personas, ¿no? Dos tipos de personas. Estamos las personas que somos como muy emocionales y que vivimos todo desde el sentimiento, y hay personas que son también muy mentales y que viven todo desde la lógica. No hay ni buenos ni malos, simplemente son inteligencias distintas. Primera pregunta, ¿no? Es como, ¿cuál es tu tipo de inteligencia? ¿Tienes una inteligencia sensible? ¿Tienes una inteligencia emocional? ¿O tienes más una inteligencia lógica? Porque desde ahí empieza la conexión contigo mismo. Entonces, vamos a dar la explicación para los dos tipos de experiencias humanas que estamos teniendo. Y la primera es que desde la emoción, desde la sensibilidad, desde el sentimiento, existe el principio de vibración y todo vibra. Y toda esta vibración es la manera en la que el ser y la vida se expresa y se comunica con el mundo exterior. Es lo que emana, ¿va? Es la manera, es la esencia misma, es la energía de este ser que se comunica y que se expresa, y es la manera en la que se hace contacto con el mundo. Entonces, desde este punto de vista, todo vibra, todo tiene una esencia, todo tiene una sensación. Pero si lo queremos explicar, el principio de frecuencia, desde un punto de vista más lógico, recuerden que toda materia está creada de átomos. Y los átomos tienen carga eléctrica. Entonces, esta carga eléctrica, dependiendo de los átomos que se vayan juntando, van emitiendo este magnetismo, esta radiación electromagnética, por ponerlo en palabras bastante técnicas. Entonces, dicho de esta manera, cada persona tiene una composición atómica distinta, única. Y esa composición atómica distinta y única hace que tu campo electromagnético o que la energía eléctrica y magnética que irradies, y eso se llama frecuencia. A eso yo le llamo frecuencia. Yeah. Y es lo mismo, y es el mismo principio entonces de decir, cada persona tiene un corazón
y ese corazón emana una energía y emana un sentimiento, y ese sentimiento corresponde a lo mismo de la frecuencia vibratoria de una persona, y eso es lo que nosotros podemos percibir como frecuencia. Y todo tiene frecuencia, Silvia. Los seres humanos tenemos frecuencia, los tienen frecuencia, las plantas tienen frecuencia, los cuarzos tienen frecuencia, pero adivina qué, el metal, la madera, la mesa, la piedra, la pared, la pintura, el cable, la toalla, la ropa, el celular, todo tiene frecuencia. ¿Por qué? Porque todo está hecho de átomos, todo tiene carga electromagnética y todo está vibrando. Así es, toda materia pues está compuesta de estos átomos que vibran. Y no sé, por ejemplo, pensando en una casa arreglada, todo en su lugar, con luz, con plantas bien cuidadas, tiene una vibración diferente a una casa que tiene todo revuelto, que tiene las cosas empolvadas, tiene otra frecuencia. Exactamente, exactamente. Entonces, qué maravilloso ejemplo, porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo lo que somos es un hogar también, es una casa. Entonces, como bien lo dijiste, si tenemos bien iluminadas nuestros rincones, es más, si estos rincones los tenemos bien adornados con plantas bellas, con flores, emitimos una frecuencia, ¿estás de acuerdo? Y esa frecuencia es muy distinta a aquel hogar o aquella persona que no quiere alumbrar sus esquinas, que no quiere alumbrar sus espacios, que no quiere, y que sabes, cuando no alumbras algo, cuando no limpias un espacio, ese espacio luego salen ahí los bichitos, ¿verdad? Y luego salen las arañitas, y hacen tu telaraña, y el desorden y la suciedad. Si tú entras a una casa con desorden y con suciedad, se percibe algo extraño. La ves, eso es la frecuencia, queridos. Entonces, en este ejemplo tan nutrido que nos dio Silvia, qué bonito. ¿Qué tipo de casa eres, para empezar? Tú, te pregunto, ¿qué tipo de casa eres? ¿Eres una casa iluminada, adornada, bien pintada, bien limpia, bien arreglada? ¿O eres una casa en oscuras, desordenada, con suciedad? Exacto. Ajá. Y bueno, pues eso se traduce en una forma de vivir, de pensar, de sufrir o de gozar. Exactamente. Ajá. ¿Qué pasa en tu programa de automaestría con respecto a eso? Qué bonito momento para hacer esa pregunta, porque el ejemplo está muy fresco, ¿no? Mira, casi todos somos casas desordenadas, somos casas en oscuridad, pero sobre todo somos casas cerradas. Y aunque intentemos limpiar, si nada más estamos llevando la basura o el desorden de un lugar a otro, pues eso no es limpiar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir las puertas, tenemos que sacar lo que ya no funciona, tenemos que identificar cuál es la pared que necesita mantenimiento, que necesita pintura, en qué lugarcito es donde menos pega el sol, y tal vez en ese lugar donde menos da el sol, tal vez yo pueda poner una lámpara, tal vez pueda encender una vela, o tal vez pueda poner una planta, ¿sabes? Y automaestría es precisamente eso. Automaestría es el regreso al hogar interno, porque estamos muy acostumbrados a tener la atención afuera y a culpar a todo lo que está afuera de todo lo que estamos sintiendo. Entonces, yo me siento miserable porque mi jefe me hace sentir miserable. Yo me siento pobre porque el gobierno me hace sentir pobre. Yo me siento feo porque los perfiles de Instagram me hacen sentir feo, ¿no? O sea, estamos echando la culpa todo lo que sucede afuera, es decir, tenemos la casa cerrada y simplemente estamos espiando por la ventana todo lo que el vecino tiene.
y nos sentimos bastante mal de todo lo que nosotros tenemos adentro. Y automaestría es la invitación a que abras tu casa, a que empieces a darte cuenta de qué es lo que no funciona dentro de ti, a darte cuenta de cuáles son las paredes que necesitan mantenimiento, a darte cuenta de cuáles son los espacios que necesitan más iluminación y a empezar a poner una planta, empezar a reverdecer tu espacio, empezar a darle vida con una planta, tal vez con una fuente de estas muy bonitas que venden, que son como fuentes zen y que recirculan el agua y que son muy chiquitas, que las puedes tener dentro de tu casa. Tal vez poner flores, tal vez poner un cuenco con agua. Y eso es automaestría. Y si lo quisiéramos poner en palabras, es ver en qué partes de nuestro cuerpo físico están alojados estos miedos, estos traumas, estas inseguridades, y aprender a acompañarlos, no a juzgarlos, no a retraumatizarnos, no a revivirlos y no a culpar de, es que esto vino de tal. A veces decimos, es que esto me lo generó mi papá. Sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? No, es que me lo generó mi papá. Sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? No, es que es la culpa. No, automaestría no es ese proceso. Automaestría es decir, ok, esto está dentro de mí, y si está dentro de mí es mi responsabilidad atenderlo, acompañarlo y descubrir quién soy más allá de esta herida. Pero es un proceso humano y todo proceso humano requiere acompañamiento. Entonces, eso es automaestría, es volver al lugar interno y darte cuenta de que tú eres el responsable de todo lo que hay adentro de tu casa, y que como eres el responsable de todo eso, tú eres el maestro de esa casa. Y como el maestro, tú puedes decidir qué sí va, qué no va, qué sí ya se tiene que salir, qué nuevo puede entrar, porque a lo mejor quieres cambiar ya todos tus muebles, qué de nuevo sí puede entrar. Pero esto es a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel mental. Eso es. Y de alguna manera, bueno, pues ahí en esa indagación, hace rato al principio del programa mencionábamos que a veces cuando vas a empezar a entrar a ti vas a encontrar pues esto que yo le dije como un mundo oscuro. Pero ese mundo oscuro no necesariamente es para que te quedes ahí atorado, ahí es donde has estado atorado, sino que justamente es para mirarlo, reconocerlo, honrarlo y entender qué te dejó, porque todo camino, por difícil que sea, te va a dejar una, digamos, vamos a decirle como una destreza, una habilidad, un don, algo que aprendiste a pasar gracias a esa persona que en un momento dado con alguna actitud te retó, pero que si tú dejas de echarle la culpa y ves hacia ti, puedes darle la vuelta y decir, gracias a eso, en mí se construyó X, ¿no? En mí se construyó una persona fuerte, una persona resiliente, una persona sensible, en fin, mil cosas. Que sin eso, si esto no hubiera pasado, no hubiera podido recoger, le voy a decir yo, el regalo que esa historia me dejó. ¿Qué opinas de esto, Alberto? Yo creo que tienes toda la sabiduría para describir precisamente de lo que se trata la vida. Porque la vida se trata de crecer, la vida se trata de nutrirnos, la vida se trata de seguir adelante. La vida, ayer platicaba con un tío que su nieto está empezando a caminar y alguien le dijo, solo asegúrate de que no se caiga, porque si se cae le va a dar miedo y ya no va a querer caminar. Y yo desde mi perspectiva le dije a mi tío, yo creo que no. Yo creo que si tu nieto, el niño, se cae,
tú tienes que enseñar a levantarlo, porque en la vida van a ser inevitables las caídas. ¿Por qué van a ser inevitables? Porque venimos a aprender a levantarnos. Y lo que tú comentas, para mí me hace todo el sentido del mundo, porque es esta misma creencia que tenemos acerca de los niños cuando están empezando a caminar, ¿no? Entonces, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, la vida no se trata de venir a sufrir. Sufres porque te caes y te quedas ahí. Exacto. ¿Sí? Sufres porque te caes sí, y te quedas ahí. ¿Cuántos años has estado en esa caída? Hay personas que tienen caídas a sus 5, 6, 7, 8 años y decidieron quedarse en esa caída porque como niños no tuvieron ni la capacidad de aprender a levantarse ni el acompañamiento de alguien que los ayudara a levantarse. ¿Ah? Pero hermano, hermana que me estás escuchando, la vida se trata de aprender a levantarse y continuar. ¿Y sabes qué? Te vas a volver a caer. Sí, porque de eso se trata la vida. Pero tú, lo importante es que aprendas a levantarte. Y automaestría es eso. Todos los seres humanos tenemos caídas de las cuales no quisimos levantarnos. Automaestría te ayuda a levantarte de esa caída que tuviste hace tiempo y de la cual no pudiste pararte y ponerte nuevamente en pie. Pero aparte te enseña a cómo levantarte cada vez que te caigas. Porque como bien lo dijo Silvia, cada vez que nos caemos, nos nutrimos. Es la manera bastante divertida, digamos, de aprender en la vida. Porque en la vida no se aprende con libros y estudiando. Eso es adquirir conocimiento. Y el mundo está lleno de personas que han adquirido conocimiento. Pero adquirir sabiduría es vivir y experimentar en carne propia el caerte y el levantarte. Entonces, cuando tú te levantas, tú ya puedes enseñar a alguien más a levantarse. Y eso, cuando tú te caes y te levantas y ya puedes enseñar a alguien más a levantarte, te convierte en un maestro. Qué maravilla, qué belleza. Es algo muy lindo lo que nos estás compartiendo, Alberto. Muchas gracias. Es que, Silvia, gracias a ti por primero darnos voz en este espacio con tu audiencia. Y segundo, creo que esto es convertirnos en adultos, Silvia, porque yo pasé mucho tiempo siendo niño y seguramente muchas personas pasaron también mucho tiempo siendo niños. Es decir, ¡ay, ya me caí! Y empezamos a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y nos acostumbramos a llorar. Entonces, venimos a levantarnos, venimos a aprender a levantarnos. Exactamente, y en ese sentido es cuando usamos esa maestría que también poseemos, pero que no hemos utilizado. Y nada mejor que ir de la mano de un mentor, Alberto, verdaderamente, porque tú tuviste un guía que conociste a los 21 años y seguramente muchos otros en el camino. Necesitamos de aquel que ya está en contacto con esa parte de sí mismo, su parte sabia, y es maravilloso poderlo tener a la disposición. Así es, mira, yo y seguramente tú y seguramente muchos de quienes nos escuchan son el resultado de maestros, son el resultado de la sabiduría de ciertos maestros, porque eso es eso es lo distinto y eso es lo diferente y creo que ahí es donde está lo rico. Tú puedes buscar a un maestro que haya estudiado y te dé la teoría. Estás adquiriendo conocimiento, pero lo importante en la vida es tener la experiencia y la sabiduría de alguien que no solo adquirió el conocimiento, sino que lo puso en práctica en los momentos en los que se cayó y su conocimiento lo ayudó a levantarse y adquirió sabiduría. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de maestros que enseñan teoría. Pero llenarnos de teoría no nos capacita para navegar la vida. Simplemente claro, en la cabeza.
Exacto, simplemente enriquece nuestra mente, pero no nos capacita para navegar en la vida. ¿Quién sí te capacita para navegar en la vida? La persona que ya se cayó y se levantó. Y si esa persona se levantó y siguió caminando y a pesar de que se volvió a caer, se volvió a levantar, esa persona tiene acumulada muchísima sabiduría y ese es el tipo de acompañamiento que las personas necesitan. Ese es el tipo de acompañamiento que tú necesitas. Porque aquí aplica un consejo que alguna vez alguno de mis maestros me dio, ¿no? Alguna mentora me dio y me dijo, nunca sigas el consejo de alguien cuya vida no quieras vivir. Nunca sigas el consejo de alguien cuya vida no quieras vivir. ¿Por qué? Porque esa persona te va a llenar de conocimiento, pero no de sabiduría. Y tú necesitas sabiduría para la vida. Eso es. Y bueno, pues esto pues nos redondea mucho acerca de qué es, de lo que se trata automaestría y pues cómo tú a través de tu experiencia adquiriendo y bueno, eso no se acaba, amigos, o sea, durante la vida sigues creciendo en tu automaestría, en los retos que presenta la vida y en el amor que encuentras en ello, la sabiduría con la que vas resolviendo las situaciones conforme vas avanzando. Y bueno, pues esto pues siempre es un camino de vida. Mientras más herramientas tienes en este camino de vida, pues por supuesto que más oportunidad hay de sufrir menos el quedarse en esos lugares estancados y levantarte más rápido. Ajá. Así es. Ajá, sí. Sí. Así es. Así es, perdón. Es que todo lo que dice Silvia tiene razón y ojalá esté impactando el corazón de las personas que nos siguen, porque mira, nos enseñaron a quedarnos en la queja. ¿Cómo sabes, cómo tú puedes saber, tú que me escuchas, cómo puedes saber si te caíste en algún momento en tu vida y no te pudiste levantar y sigues ahí tirado y sigues ahí tirado donde te caíste? Revisa qué tanto te quejas. Si tú te estás quejando constantemente es porque sigues en el suelo, es porque no te has podido levantar, porque alguien que ya se levantó no se queja. Claro, y a veces, Alberto, en mi vivencia y en mi experiencia también con otras personas, a veces eso de lo que te quejas no solamente es el exterior de afuera, sino también hay otro exterior dentro de ti que es sentirte culpable y no perdonarte algo. Y también te puedes quedar estancado ahí, en algo que no supiste gestionar y puedes en un momento determinado decir, bueno, no fue con nadie, pero yo no me perdono que creo que hice este daño o que lo hice a mí o a otras personas. Y no sé, tú me dirás, en ese caso es la misma situación. También tienes que ir a ocupar de tus herramientas muchísimo amor para poder cambiar esa perspectiva. ¿Qué opinas? Esto que tú dices es un nivel bastante profundo de autoconocimiento y es un nivel bastante profundo de liberación. Y me encanta que lo plantees porque es cierto. Mucho de esto, de estas sensaciones y emociones, ha condicionado mucho nuestra vida. Más bien sabiduría, ¿va? Vamos a dejarlo en sabiduría. Es tener y desarrollar la sabiduría para conocerme y saber cuáles son las situaciones en las que a mí me dan ganas de empujar a alguien y cuáles han sido las situaciones en las que yo he empujado a alguien y cómo abordar esas situaciones sin juicio, sin autocrítica, con mucho amor, con mucha compasión
aprender a perdonarme. A veces también es necesario aprender a pedir perdón y entender también cuáles han sido las situaciones en las que alguien me empujó y me caí, y aprender a perdonar a la persona que me empujó, pero también aprender a perdonarme yo por haberme quedado más del tiempo necesario ahí donde me caí, levantarme, seguir adelante y llevar estas herramientas como el autoperdón, como la ampliación de la ventana de tolerancia emocional, que es un término que también vemos en automaestría, la autorregulación del sistema nervioso. Y entonces son todas estas sabidurías que puedes aplicar en el día a día, y esto te lleva a la liberación, porque es como pues pasar de ir en bicicleta a pasar a ir en un coche y saber meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, porque si vas en una carretera, en una autopista, no puedes ir en primera, ¿sabes? Claro. Pero si vas a pasar un semáforo, no puedes ir en quinta. Entonces, esto es conocerte, es saber qué hay dentro de ti, es convertirte en tu propio maestro, y como tu propio maestro saber cuándo puedes acelerar, cuándo no, y tener mucha sabiduría para navegar la vida. Porque, a ver, ¿por qué debería de hacer esto la audiencia? ¿Por qué debería de hacer esto Silvia? ¿Por qué debería hacer esto Alberto? Porque esto nos lleva a un nivel distinto de vida, de calidad de vida. Eso es lo deseable. Exacto. Porque el propósito de todos aquí, como lo dije al principio, el propósito de todos aquí es hacernos responsables de nosotros mismos. Y hacernos responsables no significa tener la obligación conmigo mismo, significa tener la capacidad de responder, porque la responsabilidad es la capacidad de responder. Entonces, ser responsable de mí mismo es tener la capacidad de responder ante los retos y circunstancias externos e internos, y siempre mantenerme en pie con un estilo de vida en amor, en paz. Claro, y eso, pues ese es el termómetro, si estoy en paz o no es en paz. Alberto, mira, hay esta parte que no quiero que se nos acabe el programa sin hablar de ella. Tenemos 4 minutitos todavía. Y bueno, yo tuve la oportunidad de vivir una ceremonia de cacao en un evento con 120 personas dirigido por ti, y fue una experiencia extraordinaria. O sea, yo vi transformación en pues prácticamente pues unos minutos, porque por más que haya durado fue menos de una hora, y vi cómo algunas personas incluso tocaron cosas que, hablando de todo lo que hemos hablado, recibieron una ayuda del mundo espiritual a través tuyo. ¿Tú quién eres como un, no sé ni cómo decirle, como un maestro del cacao, como un guardián del cacao? ¿Y cómo eso ayuda al proceso? Todos somos medicina, Silvia. Todos somos medicina, solo que esa medicina no la podemos compartir si no la descubrimos. ¿Y por qué no la descubrimos? Porque estamos desconectados de nuestro maestro interno. ¿Y por qué estamos desconectados de nuestro maestro interno? Porque estamos empoderando a las caídas, a los empujones, a la gente y a las circunstancias externas. Entonces, cuando tú empiezas a desempoderar las circunstancias externas, llevas la atención a tu mundo interno, te haces responsable de lo que hay allí y te conviertes en tu propio maestro, descubres la medicina que eres como alma, porque tocas el alma. Cuando tú te conviertes en tu propio maestro y dejas de lado la adversidad y te haces cargo, te haces responsable de ti, no hay otra cosa más que descubrir la esencia de tu alma. Y cuando tú descubres la esencia de tu alma, puedes compartir medicina. Y cuando compartes tu medicina, tocas el alma de las demás personas. Y eso es lo que pasa en una ceremonia de cacao, de las que
Y tengo que decirlo, de las que yo dirijo, porque hay muchas ceremonias de cacao que no se llevan a estos niveles profundos. ¿Sabes por qué? Porque la persona que está compartiendo todavía no ha llegado a ese nivel de profundidad. No quiere decir que no vaya a llegar, en algún momento va a llegar, pero sí me han dicho, es que hay personas que han tomado ceremonias de cacao con otras personas y me han dicho, pero nunca la había vivido tan profundo como contigo. Y lo único que digo es, bueno, soy el vivo ejemplo de que cuando te conviertes en tu propio maestro, entras en contacto con tu alma, y cuando entras en contacto con tu alma, te das a ti la medicina y puedes compartir medicina con los demás. Sanación, gozo, liberación, vamos a ponerlo en ese término, en ese valor, en ese principio que para mí es muy importante, la libertad. ¿Qué fue lo que experimentaste, Silvia, y qué fue lo que experimentaron otras personas? La liberación. ¿Ayuda el cacao? Sí, ayuda mucho el cacao porque el cacao tiene compuestos químicos que propician un estado de bienestar y de relajación. Y cuando tú te relajas y entras en contacto ya relajado con la medicina de la persona que está enfrente de ti, puedes alcanzar la liberación. ¿De qué temas? Del tema que sea que está atorado ahí. Temas de infancia, de adolescencia, que fue lo que tú pudiste ver con todas estas personas. Sí, por supuesto. Realmente tu alma elige hacia dónde va a viajar en ese momento y qué necesita sanar y qué posibilidades superiores de tu propio ser en ese ambiente, pues resulta que se libera, ¿no? Entonces, bueno, pues no quería irme de este programa sin tocar ese punto. Yo te agradezco nuevamente, Alberto, que nos hayas dado pues la cátedra, porque verdaderamente lo es, de todo el camino que tú has cursado y que ofreces para otros con tu acompañamiento sensible e inteligente, donde está unido perfectamente claro tu cerebro con tu corazón. Y bueno, pues yo de verdad te lo agradezco muchísimo. Amigos, bueno, pues esto es algo que de verdad atesoren, hasta saquen apuntes, por favor. Toma aquello que te sirva como una guía y contacta con Alberto. ¿En dónde se comunican contigo, Alberto? Me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn y en Facebook, Silvia, como Alberto Canil. Canil va con Q, si lo pueden ver en el flyer. Me encuentran en Instagram, LinkedIn y Facebook como Alberto Canil. Me mandan un mensajito y con gusto nos ponemos al servicio. Maravilloso. Pues aprovechen, amigos, porque de verdad que hay un camino hacia ti mismo, tomados de la mano de un mentor que, como él dice, pues se tiene la congruencia de haber pasado por las situaciones que la vida nos ofrece y que no están ahí para estorbarnos, están ahí para pulirnos, para descubrirnos, para sacar lo mejor de nosotros mismos. En este planeta en donde vivimos, en el planeta del día y la noche, pues ninguna de las dos es un desperdicio. Necesitamos la noche, necesitamos el día, necesitamos todas las estaciones y así es nuestra vida. No hay manera de evolucionar sin un camino que tienes que atravesar ciertos retos, pero cuando esos retos los atraviesas con profundo amor desde tu corazón, verdaderamente llegas a un camino precioso que además compartes con los demás. Yo me despido, este es tu programa, El Milagro de Ser Yo, sabiendo que tú también eres ese milagro que la vida ya pulió. Solamente ponte atento a que lo tengas tangible a la vista, en qué la vida te ha convertido, porque ahí está ese gran maestro. Y si todavía no lo descubres, toma caminos como automaestría y bueno, pues aprovecha. Nos vemos el próximo martes. Tendré el gusto de acompañarte nuevamente con una persona que pues también admiro y que su camino también nos va a llenar de cosas interesantes. Bernardo Lisiaga, de León, Guanajuato. Nos vemos muy pronto, más bien nos escuchamos, queridos amigos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Milagro de Ser Yo.
Has explorado las revelaciones que te acercan a tu grandeza junto a Silvia Yacuná, mujer medicina de la rosa solar, quien te guía con su método Alma Yacuná hacia la claridad y el amor consciente. No te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos transformando desafíos en oportunidades. Suscríbete, comparte y sigue creciendo. Hasta la próxima.